En ninguna parte del mundo la buena noticia ha vendido. Es el DNA de la comunicación. Depende también cómo lo cuentes. La noticia sigue siendo la noticia y ahora hay otro factor muy importante porque hay noticias falsas. Han pasado cosas en digital que no publicamos nosotros, que las alteran y que nos llegan demandas a nosotros. Lo que debe de haber es gente responsable en hacer buenos contenidos. Si tú me dijeras, dedícate a publicar puras buenas noticias, tendría que cambiar de oficio. Francisco González Albuerne, presidente ejecutivo de Grupo Multimedios. Sultanes de Monterrey se llevan otra victoria. Pancho es uno de los empresarios más influyentes de México, aunque pocas veces, como él mismo lo dice, aparece frente a cámara. Ingeniero industrial con formación en Harvard y el Instituto de Empresas de Madrid, Francisco es el presidente ejecutivo de Grupo Multimedios y Milenio. Desde Monterrey lidera Grupo Firmas Globales, un conglomerado con presencia en medios, inmobiliaria, alimentos, energía, deporte, reforestación, vinos y con más de 5,000 colaboradores. Heredero de un legado familiar que ayudó a transformar, Pancho ha impulsado una profunda renovación organizacional, convirtiendo al grupo en una organización ambidiestra y profesionalizada. Y no le quiero quitar mérito a mi abuelo, que es el fundador. Pero mi abuelo empezó en la radio hace casi 100 años. Y verdaderamente el que multiplica y exponencializa el emporio emprendedor es mi padre. Y la verdad, no hay un mejor emprendedor que conozca que él. Desde que tengo uso de razón, no había dividendos. Era reinversión año con año. Tú, sabiendo los dos lados de la moneda, ¿qué tan objetiva es la noticia? Obviamente les digo, lean Milenio, pero lee 5 más y créele al que tú quieras. Te voy a preguntar entonces, ¿qué mundo vives? Porque yo estoy de acuerdo que se puede exacerbar el problema masificando una noticia, pero de que existe el problema existe. Todos los días hay entretenimiento, todos los días hay noticia y llevas una responsabilidad. Lo que más vale es la audiencia. En el momento que la audiencia me empiece a bajar, en ese momento me daré cuenta que estoy haciendo algo mal, cosa que no ha sucedido. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a alguien que lidera un grupo de empresas espectacular. Seguramente conoces a muchas y vas a reconocer la historia, el legado de este gran grupo empresarial mexicano. Porque hoy tengo como invitado a Francisco González Albuerne. Lo puedes encontrar en Instagram como @PanchoGZZALB. Hoy, Pancho y yo hablamos de transición generacional, de gobernanza familiar, las decisiones difíciles detrás de desinversiones millonarias, su pasión por el béisbol y el arte y la responsabilidad de construir no solo empresas rentables, sino negocios que conectan comunidades y mejoran vidas. Y antes de que empiece la plática, no olvides picarle a suscribir para que no te pierdas de ningún episodio de estreno. Pancho, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, Oso. Estabas diciendo ahorita que primera entrevista que das así como oficial. Sí, y la verdad, cuando te conocí hace ya, ¿qué será? 1.5 años que me invitaste a tu casa, me generaste confianza. Soy un poco reservado. No, como bien mencionas, no doy entrevistas por un tema de política empresarial, por el bajo perfil, pero me llamó la atención y me gustó tu invitación. Pues vamos a sacarle jugo y ojalá sea algo que te animes a dar más, porque estoy seguro de que lo que vamos a platicar hoy va a ser la puntita del iceberg de todo lo que tienes que compartir. Pancho, pues digo, eres más chico que yo, pero tienes una vida de experiencia empresarial que creo que muy poca gente de 90 o 100 años podría tener. Y me quiero meter mucho a eso. Pero antes, justo quiero entrar a lo que dijiste. Soy algo reservado y el día que nos conocimos en la cena, lideras un grupo que ya más allá de medios tiene muchísimas industrias en el portafolio, pero eres alguien que, como te decía, observa más de lo que habla. ¿De dónde viene eso? Me gusta mucho escuchar porque creo que firmemente que el que escucha aprende 2 veces, aprende más. Y también creo en la prudencia. Te di un libro de Baltasar Gracián que se llama El arte de la prudencia y creo que es una de las virtudes que más falta y es elemental
para la vida profesional y personal. Entonces, creo que la prudencia es muy importante y la practico, trato de practicarla todos los días. Y quizá eso hace que sea un poco reservado, siendo que estoy en una empresa que es una empresa de comunicación, emprendedora, pero pues me hace feliz y por eso verdaderamente hablo cuando tengo que hablar y me gusta escuchar porque creo que se genera más valor escuchando que hablando. ¿Y esto lo aprendiste tú empíricamente? ¿Un día leíste algo en un libro? ¿Te lo enseñó tu papá? Sí lo leí en algún libro, que es uno de mis hobbies. Me encanta leer, la lectura de todo tipo, más no ficción que ficción, más parte de historia. Soy medio nerd para la escuela, siempre me ha gustado estudiar. Y entre lo que aprendí en los libros y más de algunos mentores, sí me han enseñado que es mejor escuchar que hablar. ¿Alguna vez se te ha ido la lengua y te has arrepentido? Pocas veces. Tu primera foto en Instagram es una foto con Tim Burton y dices que es uno de tus creativos favoritos. No puedes tener un conglomerado, un grupo de empresas tan distintos si no eres alguien creativo. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo llegas a ese momento? ¿Qué es lo que te hace admirar tanto a alguien tan creativo como Tim Burton? ¿Y cómo aplicas esa creatividad tú en tu vida diaria? Te voy a platicar la historia de Tim Burton. No lo conozco de su trabajo, pero no lo conozco en persona. Y estábamos en París en un viaje de parejas y estaba con un amigo mío querido, con Alfredo Chedraui, y estábamos en un restaurante en la Fontaine de Mars y lo vemos de lejos y me dice, oye, creo que es Tim Burton. Y yo normalmente siempre estoy despeinado y pues tiene el mismo pelo que yo. Le digo, no, hombre, no creo que sea Tim Burton. A mí me encanta el tema creativo. He leído libros de Walt Disney, de mucha gente, y creo que la clave en la vida, aparte es muy divertido, la creatividad. Es algo no escrito, es algo que se vive, es una experiencia y total me acerco con Tim Burton y le digo, oye, la neta soy fan tuyo. Me volaría, sé que te encanta México porque ha venido muchas veces. Quiero una foto y a mí no me da pena, es una de las virtudes que tengo, que yo pregunto y conozco y verdaderamente pena. Pocas veces en la vida he tenido pena, aunque sea reservado. Ok. Y total, me dijo, claro, a ver, ¿cómo te llamas? Y tal. Y empezamos a platicar. No, México. Y me tomé la foto. Y mentes como la de Tim, pues yo creo que contadas. Y conocer gente de esa naturaleza es increíble porque difícilmente vas a tener alguien que te enseñe creatividad y esa la vives. Y como somos emprendedores, pues hay que tener un grado y una dosis de creatividad, porque si no, pues qué aburrido esto. Y todos los días que vivimos son distintos y nos encanta el tema creativo. Y es por eso que fue una casualidad en este caso que dices de Tim y fue una buena experiencia. Has en los pocos minutos que hemos platicando hablado de ti y del grupo como una empresa emprendedora, pero esta es una empresa en la que estás en la tercera generación, ya se está preparando la cuarta, es un conglomerado multimillonario y sigues hablando de esto como un emprendimiento. Para quien no conoce el grupo, Milenio, Multimedios, el grupo de marcas que ahora estás llevando, ¿cómo se forma? Empieza, mira, ahorita que hablas de la tercera generación, verdaderamente soy segunda y no le quiero quitar mérito a mi abuelo, que es el fundador. Pero mi abuelo empezó en la radio hace casi 100 años y se casa con una española que se viene de España por hambre, asturiana. Se conocen en Veracruz y se la trae a Monterrey. Y en eso empiezan la aventura emprendedora. Y empiezan en la radio y luego en un canal de televisión y luego en un periódico.
Esas fueron como las semillas de mi abuelo. Y verdaderamente el que multiplica y exponencializa el emporio emprendedor es mi padre, la cual ha sido mi mentor, mi amigo, mi consejero. No puedo tenerle a alguien más estima que a él. Y entonces, ese emprendedurismo nace porque mi abuelo tuvo una virtud y le dijo, a mi abuelo le gustaba mucho ayudar, era filántropo natural. No le veía mucho los negocios. Para que me entiendas, él daba los mensajes de Navidad en la radio. Él instituyó el Aleluya, el Padre Nuestro, el Ángelus. Su pasión era ayudar. Y tuvo un acierto, porque le dijo a mi papá, tú te encargas a tus 25 años, te dejo las llaves del negocio y yo me voy. ¿Y estaba avisado desde qué edad? Pues mi papá dijo que interrumpió su educación para ir a la escuela. Qué buena frase. ¿Por qué? Porque a él le tocó así la vida. Y la verdad, no hay un mejor emprendedor que conozca que él. Y me quitó el sentimiento de padre e hijo. La verdad, tiene algo increíble. Tiene 80 años y entonces ha trabajado de los 80, pues yo creo que 65. Entonces, con su ejemplo emprendedor, hemos logrado, y con disciplina, constancia, hemos creado un grupo emprendedor donde hemos estado en muchas industrias y en muchas que ya no estamos. Y lo que yo le pedí es que, a diferencia, por eso decía que soy segunda y no tercera, que me dejara sentar las bases junto con mi hermano, que también tengo una relación increíble. Le aprendo mucho, es el fiel de la balanza. Yo tengo una buena inteligencia emocional, yo creo que él tiene una mejor inteligencia emocional que yo. No competimos, sumamos y optamos por verdaderamente continuar el legado. Porque como bien lo dices en tu libro, en tu metodología, si no tienes claro a dónde vas desde el principio, te vas a tropezar. Digo, nos hemos tropezado muchas veces. Pues si tenemos claro el rumbo, entonces el rumbo siempre ha sido continuar el legado y dejarle las bases a las nuevas generaciones para que continúen, porque no nos vamos a llevar nada. ¿Cómo se veían las conversaciones en la mesa con un papá como el que mencionas y dos hijos? No están muy separados de edad, No. Que tal vez en algún momento eran más diferentes de lo que lo son hoy, que tal vez pueden ir compitiendo. ¿Cuál era la conversación en la mesa? ¿De qué se hablaba? ¿Eran negocios todo el día? ¿Eran valores? Era mucho negocio de lunes a lunes, sábados, domingos. También nos divertíamos, viajábamos, temas culturales, mucho tema de lectura, muchas experiencias. Pero era una pasión por los negocios. No era la pasión por el dinero, ni era la pasión por el poder. Era el viaje. Era vivir, ¿sabes? Cada momento y eran aprendizajes increíbles y una cosa nos llevaba a otra. Y al principio era, pues hay que acumular y luego nos dimos cuenta que no necesariamente acumular negocios era mejor. Hay que acumular los negocios que hacen sentido, que generen valor y que tengan escala. Y hubo industrias que le atinamos y hubo otras que no. Pero al final de cuentas, es por eso que el emprendedurismo pues lo vemos desde niños. Me llama la atención lo que dices, no era acumular dinero, no era por el poder, pero pues una empresa de medios con la cantidad de radiodifusoras, ahora canales de televisión, revistas, periódicos que tienen, pues digo, no por nada le dicen el cuarto poder, ¿no? Y ustedes, o bueno, esta construcción del grupo se dio en una época en la que todavía, y tal vez estarás en desacuerdo conmigo, pero todavía era el cuarto poder, era lo que movía a los otros tres. ¿Cómo viviste eso? Porque yo sé que has sido también muy bueno y has tenido relación con muchos mandatarios locales y extranjeros. ¿Cómo viviste
sí, esta influencia que tal vez a través de tu papá, de tu abuelo, del grupo, tu familia tenía. Efectivamente, todo empieza en el foundation de los medios de comunicación. Y raro, porque empezamos en radio y televisión y luego nos fuimos a prensa escrita y luego out of home, a exteriores, digital, cable, etcétera. Porque pues, normalmente pues, era la prensa escrita, ¿no? En ese momento, lo que reinaba. Pero desde que tengo uso de razón, no había dividendos. Era reinversión año con año. Entonces, todo lo que se ganaba en los medios se invertía en bienes raíces y en otros negocios. Entonces, sí crecimos en el tema del ecosistema de medios, pero la vena de crear y emprender siempre era mayor. Ahora, siempre de la mano de muchos profesionales. Y eso la verdad tuvimos éxito. Que eso es algo que no se ve mucho, porque platica en empresas familiares. Y te lo digo, de mi tierra hay casos múltiples de destrucción de valor porque no hay una raíz sólida entre familias. O donde se premia la familia versus el profesionalismo. O donde no hay una buena relación entre siblings. O donde la diversificación fue tanta que se apalancaron de más y quebraron. O donde vinieron crisis. Afortunadamente, te digo, creo que hemos sido afortunados, que hemos crecido con muy buenos valores y principios que nos mantenemos súper unidos. Somos 4 hermanos, 2 hermanas, Jesús y yo, Patricia, Valeria, Jesús y yo soy el más chico. Y todo el mundo me dice, oye, pero pues tú te llamas igual que tu papá. Tú deberías, ¿por qué eres el chico? Pues muy sencillo, mi abuelo se llamaba Jesús y le puso a su primer hijo como su papá. Entonces ahí se alteró, por eso nace Francisco. Y luego mi papá le pone a su primer hijo como su papá y se llama Jesús. Entonces hemos sabido administrar de alguna manera lo que significa estar detrás de un grupo de comunicación que afortunadamente hemos pasado fronteras, tenemos operaciones en varios países. Lo fuerte está en México, pero pues hemos sabido administrar las presiones, los éxitos, los fracasos, los desafíos. Alguna vez escribí que con la incursión de las grandes tecnológicas, me acuerdo cuando estaba estudiando en Austin, recibía en Netflix el P.O. Box en disco, el 99. Estaba en mi sophomore year de ingeniero industrial, que sé que tú también eres ingeniero industrial. Y luego vino Google, y luego vino Yahoo, y luego dijimos, oye, esto ya cambió. Entonces cuando llega COVID, digo, ya es nuestro segundo COVID, porque los medios tú sabes cómo se han transformado. Y la visión de mi abuelo de llamarle multimedios a la subholding del grupo que tiene que ver con medios era porque sabía que todo, o él pensaba que todo iba a converger. Si ahorita estuviéramos en solo un vertical de medios, estaría temblando. Hoy afortunadamente tenemos radio, televisión, prensa digital, libros, out of home, desde Tijuana hasta Panamá. Entonces estamos súper blindados ante cualquier eventualidad. Entonces es apasionante, es mucha responsabilidad. No hay como el sábado cierras tu planta y te echas a la hamaca. No, aquí es todos los días hay entretenimiento, todos los días hay noticia y llevas una responsabilidad porque tú como comunicador sabes la responsabilidad que es, y más ahora con una cantidad de noticias falsas. Quiero que hablemos más adelante de justo esta transformación en los medios, ¿no? Pero hablabas de cómo a tu papá le dijeron a los 25 años, esto es tuyo y te haces bolas. ¿En qué momento empieza tu involucramiento y cómo se te va entrenando para que hoy lideres el grupo? Mira, mi papá me decía, ya vente a trabajar, ni termines la prepa. Yo le decía, no estoy de acuerdo.
A ti te tocó diferente como me va a tocar a mí. Le dije, yo quiero irme al extranjero. De las pocas cosas que me arrepiento es no haberme ido a estudiar los 4 años fuera. Ese es mi regret de lo... ¿Por qué? Porque me sirvió mucho el aprender, el haberme ido a Austin, el haberme ido a Madrid, el haber vivido aquí en México 13 años. Te da otra visión completa. Entonces le dije, yo me voy a empezar a trabajar contigo, y empecé a trabajar con él en las cableras y me iba a trabajar al momento que estudiaba. Fuimos los primeros que lanzamos banda ancha en la TAM. El negocio se llamaba Intercable y era un servicio, se llamaba Cablevisión Monterrey. Y ahí empecé a trabajar con él. Y luego me fui a los medios de comunicación a vender publicidad. Luego fui a estudiar ingeniería y mientras estudiaba, mi papá crecía los cines y le decía, hay que hacer algo ahí, porque ya teníamos 1000 salas, imagínate. Y venía el tema del retrofit y de las salas estadio y lo que pasaba en Estados Unidos, de que de un gran cine hacían 30 salas. Y le dije, hay que rehacer el equipo porque no va a funcionar esto. Me dijo, no, hombre, vienes llegando, hombre, estás estudiando. Le dije, dame oportunidad de hablar con el director. Te prometo ser profesional. Hablé con el director. Me dijo, no, pues yo creo que yo no tengo el fit. Ya tenía 70 años, imagínate. Todavía lo recuerdo. Estaba su hijo trabajando en ese momento. Formamos un equipo de trabajo. Vinieron gente de Burbank, California, de Walt Disney. Vinieron gente de Chile. Vino gente de Argentina. Y rehicimos un equipo. Rehicimos las salas, llegamos a tener 30% de market share y vendimos la compañía y nos quedamos con los inmuebles. Justo antes que, me acuerdo, estaba de luna de miel cuando se vendió. En 2006, por octubre, por ahí. Y entonces siempre he sido inquieto y lo único que le pedí es que me diera oportunidad de irme a preparar. Y no me dio tiempo de irme a trabajar a otro lado para agarrar experiencia. Ya sabes, la típica, ¿no? Te vas a estudiar, agarras, pues no sé, experiencia como tú quizá tuviste en Nueva York, o te vas a un private equity, o te vas a un grupo de terceros para que agarres mejores prácticas. Yo no tuve tiempo. Entonces me metí a trabajar, a estudiar, y le dije, voy a hacer maestría y voy a seguir estudiando porque se va a necesitar. Porque viene una nueva generación y por la misma diversificación necesitamos estar preparados. Y así fue. Como empezamos poco a poco y nos entendimos muy bien. La verdad, nunca, ahora requiere de esfuerzo y de constancia. Esa palabra me encanta porque ahorita hablas con las nuevas generaciones y todo lo quieren rápido. No tienen paciencia y quieren subir la escalera, los escalafones. Y pues a mí no me tocó así. Era trabajar y trabajar hasta que salga. Entonces tuve, te digo, buena escuela, porque tuve la escuela de la vida y la escuela de la escuela, ¿no? Además de tu papá, ¿hubo alguien dentro del grupo o hasta de la misma familia que haya sido instrumental en tu capacitación? Varios en general. Había un ingeniero chilango que se llamaba Víctor Santamaría que manejaba toda la parte tecnológica del grupo, un genio. A él le aprendí mucho. A una persona, Manuel González, que dirigía la cablera. Iba con Eduardo Tricio a pedirle consejos a Torreón. Me hice amigo de él. Y le dije, oye, Lalo, pues en esas estoy. Iba, no me acuerdo de cuántos años tenía, yo creo que 18, por ahí. Y me dice, desde ahí tengo una relación súper entrañable con él. Y no se diga a mi padre, que la verdad me ha dado todo el campo y el espacio que afortunadamente a él le tocó. Pero te digo, no necesariamente quiere decir, hay veces que pues eso no funciona. Aquí en este caso funcionó o sigue funcionando. Y ahora entramos a una dinámica distinta, a una dinámica de institucionalización donde la familia pasa consejo y donde vienen profesionales
a tomar decisiones para sentar las bases de un futuro más próspero y con mejor visibilidad. Háblame de este momento de transición. Empiezas a tomar diferentes roles dentro del grupo. Jesús, tu hermano, pues también. Tu papá se empieza a echar para atrás, pero logran estos momentos de overlap. ¿Qué fue lo que hizo que esta transición fuera exitosa, más allá de que tu papá lo vivió medio empíricamente? Yo creo que mi papá se sentía tranquilo porque sabía que había descendencia capaz de seguir su legado. Yo creo que eso es una primordial. Segundo, era como era un tema familiar muy bonito donde compartíamos experiencias y aprendizajes que generaban valor. Y él sabía que de alguna manera, porque él lo que le gusta es emprender y tiene una visión y una intuición increíble. Lo sigue haciendo ahorita. Y entonces, simplemente dándole su lugar, respetándolo, aprendiéndole. Yo quiero hacer doble clic ahí, sí, porque conozco a muchos amigos, conocidos, empresarios de segunda, tercera generación que están tratando de entrar, medio que les sueltan las riendas, pero en el afán de hacerse sentir, medio que hacen a un lado a la generación anterior y se genera un relajo, porque entonces la generación anterior recula, jala la rienda y entonces empiezan los problemas. Yo tuve una tesis. Yo creo que lo que bien empieza, bien termina. Y yo sí creo que fue vital lo que le pasó a él con su papá, que lo quiere reflejar y lo empezamos hace mucho tiempo. Entonces, cuando quieres ceder riendas ya cuando estás muy grande, it's too late. Creo yo que eso es una parte elemental. Y también la combinación, pues lo que Natura no da, Salamanca no lo otorga. Tú sabes, como dicen la Universidad de Salamanca. Habrá casos donde no hay el talento, o habrá casos donde se aferren a mantener el legacy independientemente de las consecuencias y de la rentabilidad del negocio. Y pues yo creo que también ahí está. Es donde se cruza y donde verdaderamente choca todo, ¿no? Platicaba con Salvador Alba, quien seguramente conoces bien, y él tiene como una matriz en la que habla de la edad del padre y las edades de los hijos y cómo va cambiando y en qué momento es el apropiado para empezar una transición que tenga mayor probabilidad de tener éxito. Y creo que habla de alrededor de los 50 con hijos como de 20. ¿Tú qué piensas? Igual estoy equivocado con el rango, pero... Yo no creo que haya nada escrito porque cada familia es distinta. Creo que también así ser, ya sabes, irte a rangos y a facts no necesariamente siempre son certeras. Yo creo que la base está en que las raíces estén bien trazadas y que se sepa muy bien a dónde se quiere ir. Porque esto está hablado, te insisto, con mis hermanos y particularmente con mi hermano Jesús. O sea, nosotros queremos que el legado continúe y que dejemos la empresa más grande de como la recibimos. Y cuando digo más grande no es que tenga un market cap X número de veces mayor, sino una empresa y un grupo mejor que pueda, porque vives en una constante transformación en lo personal y en lo profesional. Tú mismo lo dices en tu libro. El que piensa que la transformación solo es empresarial es de la mano. Es personal y al mismo tiempo empresarial. Cuando agarras un reto, no sé, corres un maratón. En el momento que lo termines, eres una persona distinta a la que eras antes. Entonces, creo yo que mientras las cosas o los proyectos, los objetivos estén bien trazados, las reglas estén claras y haya valores y talento. It doesn't matter the age. No importa absolutamente las circunstancias mientras se tenga claro
¿Cuál fue el momento más difícil en estos primeros años en los que estás tomando ya las riendas? ¿Cuál fue el reto más grande que enfrentaste? Pues han sido varios. Decisiones de desincorporaciones, de ventas, de negocios, porque como a cualquier emprendedor le cuesta soltar. A mí en lo particular cada vez me batallo menos para soltar, porque me doy cuenta que los negocios no son para siempre. Y habrá altas, y son negocios, a final de cuentas. No son más que negocios. Entonces, en varias etapas de desincorporaciones, cuando tomé la decisión de dejar a la familia y venirme a emprender aquí en la Ciudad de México. Fíjate, cosa curiosa. Tú sabes que la mayoría de regios vienen al DF y dicen, voy y me salgo de volada. Fíjate que al haber estado aquí, te cambia mucho la mentalidad en muchas cosas. De personas que, por ejemplo, han estado toda su vida allá. El simple hecho de tener la oportunidad de ver otras opciones. Por ejemplo, tuve que tomar la decisión de irme a estudiar a una maestría a Madrid porque nada más me dejaron un año. Fui a entrevistarme. Lorenzo Zambrano era compañero de mi papá en la prepa. Y lo conocí y le dije, oye, escúchame, dame una cita porque quiero que me des unos tips. Yo me quiero ir a Stanford o me quiero ir a un programa de un año al IMD o al Instituto de Empresa, pero España teníamos estaciones de radio y no había vamos a decir, ningún español, solamente mi papá. Todavía no está este furor de los sefarditas y ya sabes. Entonces fui con Lorenzo, me dijo, a ver, platícame. Primera entrevista. Y me dijo, ¿quieres que te haga una carta de recomendación? Sí. Bueno, vas a tener que venir a 3 reuniones con 3 personas distintas. No sabes la de tos que me la hizo. Y fui y me dijo, mira, Pancho, tienes menos de 24 años, 26 años. Te vas a ir a Stanford a un programa de un año donde ya todos están de maestría. Bruto, es Stanford, pero te acabas de casar, güey, vete a divertir. O sea, vete a aprender. No está. Ahora, ¿te quieres ir a Suiza? Puta, qué aburrido. Ni se ríen ahí. No sale ni el sol. España, bueno, ¿qué te digo? Entonces me convenció, me hizo una carta de recomendación. También le pedí una al diablo y le pedí a un rector en su momento de la UDEM. Y total decidirme al Instituto de Empresa. Y lo que te digo, volviendo a tu pregunta de situaciones difíciles, siempre me ha gustado como sé que de la inconformidad o de la incomodidad nacen y se forman las grandes personalidades. Y no digo ante la comunidad nada sale, ante la comodidad todo es sencillo, ¿no? Entonces, retos empresariales, te digo principalmente eso. Y retos ahora empresariales también complicados es el pasar después de haber estado 20 y tantos años operando negocios, el moverme a consejo. Y al pasar de ser operador a formar parte de un consejo y a delegar en profesionales con protocolos familiares, con accountability, con institucionalidad, porque estoy pensando ya en la nueva generación. ¿Qué es lo más difícil? No solo de soltar la operación y pasar a un consejo, porque bien podrías estar dejando el poder en las manos de otro familiar, pero ¿qué es lo más difícil de atraer, reclutar, identificar C-suite capaz, pero sobre todo de dejarlo trabajar? ¿Cómo navegaste este proceso? ¿Qué fue lo más complicado y qué es lo que más te ayudó? Bueno, ahorita son 5 unidades de negocio.
2 más pequeñas, pero 5 vamos a decir que tienen crecimiento y escala. De esas 5 CEOs, 3 han venido de la mano en desarrollo profesional interno desde abajo. Entonces tienen de alguna manera la cultura impregnada, pero también es importante traer gente de fuera. Y entonces de ser un grupo donde un corporativo mandaba arriba de los directores, ahora no existe un corporativo, los protagonistas son los CEOs. Y tienen un budget y tienen un plan y ellos son accountable y reportan y tienen métricas, KPIs, y nos vemos cada 3 meses en reuniones trimestrales y estamos en consejo con funciones claras donde catalizamos cambio. Por ejemplo, yo tengo la parte de transformación, tengo la parte de coordinación editorial y tengo el Family Office. Mi hermano Jesús ve toda la parte de la gente, vamos a decir ese como el Chief People Officer. Ve todos los esfuerzos de fundación y nos ve algo de estrategia y dejamos a los directores. Ahora, no es como, oye, nos vamos a ir a Pebble Beach, que mi pasión es el golf y ahí se ven en 3 meses, tampoco. Porque vamos todos los días a la oficina. Pero estamos en otras cosas. ¿Me explico? Ya no estamos en el day to day. Entonces, sí, el hecho de soltar es difícil, pero sueltas con gente que ya viene con empaque, es capaz de tomar decisiones. Y sí soy convencido de que si tienes gente capaz que tome decisiones profesional, aquí no es que mi corazón por la familia, no, profesional. Y los 11 siblings que vienen van a tener la oportunidad de entrar a la organización y yo que quisiera que entren. Me daría mucho gusto. De los 11 son 8 mujeres y 3 hombres. El 40% del workforce nuestro, de los 5,000 y tantos, son mujeres. Entonces, yo sí soy de la idea de darles la oportunidad, pero se lo van a tener que ganar. Y gente que lleva 20 años, 15 años, 38, que se ha partido la madre toda su vida para llegar, va a llegar el más competente. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta de llevar los negocios. Ahora vamos a hacer todo lo posible para invitarlos, pero va a depender de la familia y de su preparación y de sus ganas y de sus sueños de querer seguir un legado familiar. Ahora, tú sabes que hoy tú tienes hijos, yo tengo hijos, piensan muy distinto a como nos tocó a nosotros y seguramente ni se diga como nos tocó a nuestros padres, etcétera. Pero eso yo te diría que ha sido lo más difícil. El soltar, porque sí he soltado y vivo feliz porque sé que el negocio está en buenas manos y estoy dedicando tiempo bueno porque el time management es otra cosa que me encanta. Si eres capaz de tener un buen time management, te alcanza para todo. ¿Cómo manejas tú tu tiempo? Pues trato de dedicarle el tiempo necesario al negocio. ¿Cómo defines eso? Pues en función a tener un balance. Y ese balance es cuando tú antepones el negocio a tu familia, pues ahí están múltiples casos, ¿no? Entonces yo creo que la familia es lo más importante, pero si eres capaz de destinar tiempo de calidad, pero verdaderamente tiempo de calidad, y haces tiempo de calidad en la empresa y también le dedicas el tiempo a ti mismo, porque como dicen en los aviones, me gusta esa frase que dicen que ponte primero tú la máscara y luego se la pones a alguien más, porque si no te la pones tú primero, pues cómo vas a poder apoyar al otro. Tú tienes que estar tú bien, ¿no? Entonces, el tema del time management, no puedes estar tampoco ser un esclavo de tu negocio. Entonces, el tiempo es lo único que no regresa. Puedes tener negocios que dejen mucho dinero, que dejen mucha satisfacción, pero también pero el tiempo no regresa. Entonces, sí soy muy eficiente, según yo, en cómo empleo mi tiempo. ¿Usas alguna herramienta o en qué te guías?
no. Ahí Google sí Calendar. Sí, uso Google Calendar para todos mis temas, tanto profesionales como personales. Y Ninguna otra app de task management ni nada de eso. tenemos en algunas aplicaciones en la nube, pero ya más de temas de negocio, Sí. ¿sabes? No de temas de cómo administro mi tiempo, no. Hablabas hace un momento de tus hijos, ¿no? Y cómo tú piensas en la educación como que hay que seguirte capacitando y esto no va a terminar porque se va a necesitar. Y ha cambiado muchísimo. ¿Tú cómo estás pensando de la educación de tus hijos? ¿Tú crees que, y sobre todo de los que, o de los primos que están empezando a hablar del interés de unirse al grupo, cómo crees que se vayan a educar ellos? Muy diferente en el sentido que pues tienes herramientas como, desafortunadamente, yo estoy a favor de la inteligencia artificial. Sin embargo, el mal uso de ella hace que no utilices el cerebro, ¿no? Entonces todo lo tienes fácil. Me preocupa mucho que todo tienen poca capacidad de concentración porque tú lo ves en las redes. Ven 1000 temas, ve el TikTok, ve el Instagram, ven el número de apps. La capacidad cognitiva y la concentración que tienes en algo es muy poco. Me preocupa, no me quita el sueño, pero yo sí creo que el aprendizaje es de todos los días, no es del título de la universidad. Ahora, me da mucho gusto que muchos de mis sobrinos están estudiando en el extranjero porque quieren mejorar y quieren aprender. Pero el hecho de aprender se aprende todos los días leyendo, se aprende todos los días viajando, se aprende todos los días. Entonces, yo sí creo que vamos a tener que adaptarnos en el sentido porque es una generación nueva. Y seguramente vamos a pensar que queremos que hagan lo mismo que a nosotros nos tocó. Y estamos completamente equivocados. Entonces, lo que nos tenemos que adaptar nosotros, porque el aprendizaje y las nuevas formas vienen más rápido que lo que nosotros pensamos. Entonces, habrá gente que sí la haga, habrá gente que se quede atorada, pero va a depender mucho también del ejemplo. ¿Tú cómo aprendes hoy? ¿Cuáles son tus newsletters, revistas, programas, podcasts que son de cajón? Mira, me encanta todo el tema y sé que a ti también de todo el tema de healthy living. Me gusta mucho el tema de la salud. Alguna vez lo platicamos. Leo mucho a Huberman o lo escucho a David Sinclair. Todo este tema de alimentación saludable, yoga, hago mucho yoga, trabajo mucho mi inteligencia emocional. Me encanta ese tema. ¿Qué otras cosas? Veo newsletters seguidos, leo 10 periódicos diarios. 10 periódicos diarios. ¿Alguna sección? ¿Todas las secciones? No, skim reading. No. Imposible leer todo. Pero sí tengo he desarrollado una habilidad de poder detectar lo que me interesa. Yo quiero ver, y creo que eres la persona indicada para preguntarle esto. El sexo vende, la violencia vende, el miedo vende. Y pareciera que cada vez es más difícil para que una noticia llame la atención y por ende dejar el clic y se venda, y por eso tanto clickbait y por eso tanto amarillismo y por eso tanto enfoque en tal vez la negatividad del mundo, porque una buena noticia tal vez no va a ser tan redituable. Y tú, bueno, pues no solo tienes un grupo de medios, estás consumiendo, supongo que como referencia, a otros 10 diferentes. ¿Qué haces tú de esto? O sea, tú sabiendo los dos lados de la moneda, ¿qué tan objetiva es la noticia? Me voy a ir un poco para atrás porque es importante. Cuando yo llegué aquí en abril del 2008, terminando la maestría, todos los periodistas, la mayoría decían, ahí viene el hijo del dueño de Don Pancho de Monterrey, no nos va a aguantar. Porque Milenio se crea como un club de periodistas, un club de amigos periodistas. Siendo que Milenio empieza finales de los 90 con la revista y luego, pero los periódicos de provincia vienen desde hace 60 años con diferentes cabeceras.
Público de Guadalajara, el Diario de Monterrey, el Diario de Tampico, La Opinión de Torreón, un periódico que tenía 100 años, imagínate. Entonces llego y en eso sí soy una esponja. Yo agarro conocimiento de todos y lo proceso y lo ordeno y lo pongo en práctica. Entonces les aprendí a todos estos periodistas pues, por más de 10 años. Yo no estudié periodismo ni nunca me interesó en la escuela estudiar periodismo. Yo soy ingeniero. Me gustan los números, me gustan los procesos, en fin. Entonces aprendí del mundo editorial. Y dentro de muchas pláticas con periodistas, y ahí voy a empezar a responder tu pregunta. Uno de ellos me decía que ha escrito manuales de periodismo y premios. Y me decía, Pancho, es que la noticia es cuando hay eclipse, no es cuando sale el sol. Y le digo, a ver, dame tus... ¿Por qué? Dime, dame tus argumentos. No, pues porque todos los días sale el sol y porque la noticia es el eclipse. Le digo, yo creo que estás equivocado. Porque hay veces que el sol sale mejor y se mete mejor que otros. Hay días que el sol, hay días que el ecosistema está más limpio que otros. No. Solamente es noticia cuando sale el eclipse. Le dije, no, pues no estoy de acuerdo contigo. Ahora, si te vas al mundo de las noticias, en ninguna parte del mundo la buena noticia ha vendido. Revisa cualquier media outlet en cualquier parte del mundo. Por eso te lo digo. La noticia en cualquier, te digo, yo ya no estoy hablando ahorita en un website de hoy, pero vete a brand equity sólidos en cualquier parte del mundo. En Asia, vete a Nikkei, vete a la Asahi Shimbun de Japón y todos los días es suicidios en Japón. Te vas a Estados Unidos y temas de shootings en desafortunados en escuelas. Te vas aquí y vemos desafortunadamente todas las muertes que vivimos en este país por la delincuencia. Entonces es el DNA de la comunicación. Ahora, depende también cómo lo cuentes, porque hay de formas de contarlos y hay mucho amarillismo en eso. Entonces, la noticia sigue siendo la noticia y ahora hay otro factor muy importante porque hay noticias falsas. Y antes me lo dijo un empresario, es más, el que lleva Skims con Kardashian, la marca Skims. Me dijo, oye, ¿cómo crees que tardas ahorita para hacer una? ¿Qué prefieres? ¿Una marca o una casa de marcas? Y éramos varios. Y yo te preguntaría a ti, ¿ahorita quieres hacer una marca? Y ahorita tienes que pensar en algoritmos. Antes no tenías que pensar en algoritmos. Ahorita vale más una marca poderosa que una casa de marcas. Y se ven market caps en la bolsa. Entonces, volviendo al tema de las noticias, la noticia va a seguir siendo la noticia. Lo que debe de haber es gente responsable en hacer buenos contenidos. Ahora, si tú me dijeras, dedícate a publicar puras buenas noticias, tendría que cambiar de oficio. Porque soy realista. Así es el mundo. Y al estar tú del lado del lector, una cosa es verlo desde el lado del negocio. Del lado del lector, que tú eres un lector diario de 10 diarios, ¿no crees que estás percibiendo el mundo a través de un lente distorsionado? En el que todo lo que te alimentan es negativo cuando la realidad de las cosas es que no todo es tan malo como lo pintan. Mira, cuando a mí me preguntan qué debo de leer, obviamente les digo, lean Milenio, pero lee 5 más y créele al que tú quieras. Pero si en general la noticia es negativa, porque si no, no vende, entonces, ¿por qué no leer algo que no sea noticias? Te voy a preguntar, entonces, ¿qué mundo vives? Porque yo estoy de acuerdo que se puede exacerbar el problema masificando una noticia, pero de que existe el problema existe. O sea, los problemas que vivimos diariamente en este país existen.
Ahora, ¿cómo lo quieres interpretar? Yo creo que la clave está en que tú generes, o cualquier lector, genere su propio criterio comparando. Y que no, porque luego tienes al lector que arropa la verdad de un tercero. Llámese un medio formal o un medio X, de una página o de un Twitter o de un X o de lo que tú quieras, de un TikTok. Es que justo ahí quiero llegar y no quiero que esto se convierta en una mesa de debate, Pancho. No, adelante. La realidad es que yo veo a mucha gente. Tal vez es un milenio o tal vez es un el universal o lo que sea, pero decide porque no tiene tal vez la amplitud de pensamiento, el criterio, decide tomar lo que ve un punto de vista como un absoluto, ¿no? Y en base a eso moldea su realidad y empieza a ver el mundo como un mundo sin oportunidades, y pierde la gestión de su propia realidad. Yo creo que si te crees todo lo que está allá afuera o lo que prevalece, puta, la neta es que sí es muy desesperanzador. ¿Aquí o en todo el mundo? En todo el mundo, no solo aquí, no estoy hablando de los medios de México, es el medio. Y yo, por ejemplo, yo he optado por limitar a muy pocas cosas y casi que es a lo que me cuenten mis cuates, mi consumo de noticias. Entiendo que para ciertos aspectos de la vida de los negocios, pues tienes que estar medio informado, pero tienes que ser bien cuidadoso con lo que crees. Ahora imagínate las nuevas generaciones que no agarran un hard copy de un libro y que su forma de informarse es en pequeños bytes y fragmentos de 30 segundos. Qué poca profundidad y qué criterio van a tener. Entonces, yo creo que es una justa medianía, un justo balance. O sea, por eso te digo, hay gente que se cree todo lo que lee. Y no crees que en la vida, pues tú también tienes que generar tus propias conclusiones, decir, oye, pues mira, me gusta, y que cada quien genere su criterio y sus conclusiones. Ahora, pues es el DNA de la industria a nivel mundial. Sigue habiendo consolidaciones. Ahora, yo sí sigo pensando que la marca importa mucho, porque eso hace que con el tiempo, y se tarda muchos años en construir, y sobre todo en el tema de que tú sabes lo volátil que es eso. Te avientas un error o haces algo. Es más, han pasado cosas en digital que no publicamos nosotros, que las alteran y que nos llegan demandas a nosotros. Dame un ejemplo. Información que un cuate sube en su página y le pone mi logotipo. Imagínate el tema de derechos y copyright. Y ahora con AI, o sea, A ver, ¿por qué no le entramos a eso? Porque en las últimas 2 décadas el mundo de los medios, tú mismo lo dijiste, se ha transformado de una forma inimaginable para quien lo viera de 30 años para atrás. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque has tenido que cambiar. Ok, están diversificados y tal vez están blindados en términos del impacto que pueda tener en la empresa, pero los modelos de negocio han tenido que cambiar en cada una de estas unidades estratégicas de negocio, en cómo se piensa sobre el impacto que tiene el grupo de medios, desde el formato, el canal de distribución, si se han ido a digital, el de las, como les decían, sábanas, ahora el tabloide, y ahora a pelear contra no solo fake news, que eso es a fake news que es imposible de distinguir de una noticia real. vamos por partes. Por ejemplo, la prensa escrita, la más golpeada de todos. ¿Por qué? Antes, en la época de gloria del papel, la mitad del negocio era el aviso clasificado. Llegó Craigslist, llegaron eBay y bye, ¿verdad? Y luego llegaron obviamente AOL y llegaron todas estas, antes de Google, Yahoo. Y entonces el papel contabalas, o sea, llegó al punto que tenía que llegar y se estabilizó. La radio. La radio es un acompañante
La radio, si te fijas, igual cuando dijeron Video Killed the Radio Star, no fue cierto. La radio sigue siendo, y si no, vete a la India, vete a China, vete a la Ciudad de México. El problema de la movilidad, el radio está, y créeme lo que no es música para mis oídos, ni para el auditorio que nos ve, ni nada. El radio está más vivo que nunca. Sigue siendo, cumple su sentido social de informar, llega a todos los rincones de este país y sigue siendo un medio rentable. Ahora, ¿que bajó? Sí, sí bajó. Ahora, que también, que Spotify, estos suecos que vinieron a cambiar las reglas del juego, Spotify agarró su nicho y le fue muy bien. Pero la radio sigue su rumbo, tanto hablada como musical. Reitero, con su adaptación y obviamente todo este cambio de paradigma y de tecnología, claro que le afectó, pero sigue siendo un negocio rentable. Out of home, exteriores. Bueno, velo. Está más fuerte que nunca. Estoy fascinado con ese negocio. Y ahora con digital, pues se hace todavía más el inventario rentable. Es exacto. Y de gran escala, el recordatorio, la complementariedad, en fin, es muy eficiente. Ahora, se tiene que regular. Nosotros tenemos permisos en cada uno de los anuncios. Hay gente que salen como humedad, que pone y se tiene que regular. Ahora, lo digital nunca va a llegar. O sea, imagínate la época de gloria de los diarios. Digital no va a llegar nunca a ser lo que llegaron a ser la época de gloria de los diarios. Porque no había opciones. No había opciones, pero también en los diarios llegaron a ser muy rentables. Márgenes 30, 40%, la televisión 50%, la radio 60, 55%. O sea, márgenes súper interesantes. La televisión, por ejemplo, la localidad funciona. Esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es, otra vez, la gente que vive en Mérida le interesa lo que pasa en Mérida. Le vale madre el tráfico en la Avenida Reforma en la Ciudad de México. ¿Qué le debe interesar al que vive en Mérida? Al de Mérida le interesa qué está pasando en Avenida Montejo, si va a llover, si hay suficiente agua, si hay vigilancia. Entonces, la televisión per se, en temas de contenido, la localidad funciona. Eso es igual en temas de inteligencia artificial también, porque platicaba yo con mucha gente y parecía que la gente no cree que buenas compañías de inteligencia artificial puedan salir de América Latina, por ejemplo. Todo está concentrado en Silicon Valley y ahí están OpenAI y XAI y lo que tú quieras y Perplexity. Y lo que te dicen es no, porque aunque el modelo sea ese, necesitas datos locales para hacerlo verdaderamente relevante a la audiencia que quieres servir. Y que estas empresas que están recabando data local pueden alimentar estos modelos con data propia que es relevante. Y creo que la relevancia es la palabra clave aquí. Sí, a mí, ¿sabes qué? Me mantiene todos los días despierto el seguir siendo relevante. En el momento que una persona pierde de ser relevante, en ese momento empieza su downfall. Ahora, volviendo al tema de lo que dices, ¿qué pasó con Netflix? Imagínate los estudios de Hollywood, la historia de los estudios de Hollywood haciendo las grandes producciones. Bye bye. Ahora resulta ser que hay una cantidad de contenidos que ahora los mismos estudios le están pidiendo. Netflix lo está subcontratando. Entonces sí vino un cambio de paradigma, sí, pero la clave está en adaptarte. Si tienes distribución y tienes contenidos, puedes seguir de alguna manera subsistiendo. Ahora, Milenio en su momento digital, por ejemplo, y Medio Tiempo y los sitios que tenemos digitales exitosos, pues tendremos que ir hacia un modelo poroso donde tengas una posibilidad de cobrar ciertos contenidos premium y que sigas teniendo tráfico. Porque
me pongo a pensar y digo, oye, si antes el indexador de Google y las arañas estas contra hoy viendo AI, ¿cuándo has vuelto a usar el browser? Te aseguro que bajaste el uso ahorita que tienes AI. Lo has de haber bajado, no sé qué porcentaje, pero lo bajaste. Lo mismo pasará en su momento con la información. Entonces hay que hacer información valiosa. Siempre el contenido valioso. Lo que haces tú, pues lo que haces tú es valioso. La gente te sigue, pues porque sabes hacer contenidos valiosos. Entonces sí creo que hay, y es ahí donde la creatividad, volviendo al tema de la creatividad y el emprendedurismo son clave, porque hay cambios en la industria ongoing siempre. En cuanto a los valores editoriales, ¿no? Ciertamente tienen una audiencia enorme ustedes y vamos a hablar de México hoy, pero no creo que es exclusivo a México. Un ambiente sumamente polarizado en el que pareciera que estás de un lado o del otro de la raya y no hay zona gris. ¿Cómo defiendes o cómo defines tus valores editoriales? Primero, libertad de expresión. Y eso créemelo que lo pregonamos todos los días. Y si tú abres las páginas nuestras, verás gente que está a favor de la actual administración y habrá gente que no. Y sí creo que ese es un valor que la gente, otra vez, la gente puede agarrarlo, leerlo o no leerlo. Nosotros pensamos, y yo personalmente creo que la presidenta está haciendo un buen papel, es una persona muy bien intencionada, es una persona preparada. Los cambios han sido muy rápidos, hay cosas que no me gustan, obviamente, pero de alguna manera, se está transformando un país. Ahora, la gente es libre de escoger qué lee y qué no lee. Nosotros pensamos y creemos en Milenio y en el grupo, en Multimedios, en la libertad de expresión y que la gente escoja y defina. Ahora, antes era un poco igual, ¿eh? ¿Estabas o no estabas con el sistema? Vete a los 80 años del partido predominante, era lo mismo. Me refiero de la polarización que hablas, ¿no? Más que los tiempos de hoy son muy distintos. Entonces, sí creo que México está lleno de oportunidades y lo platico con amigos empresarios y sobre todo con inversores extranjeros. Ellos van a largo plazo. O sea, tú platicas con las grandes transnacionales y tienen pipelines de 30 años. No están pensando que sí, ¿sabes? Ahora, obviamente se ocupan de ciertas cosas. Pero creo que México tiene las bases y yo estoy convencido. Soy optimista, ¿eh? No, será que tampoco no quiero ser ingenuo, ¿eh? Porque también me encanta esa frase. Y es de mi papá que me la dice, el que vive de ilusiones muere de desengaños. No me gusta, no es una ilusión para mí. Yo verdaderamente creo que el país tendrá que ir a buen rumbo, a buen puerto. Y no nos queda de otra a los mexicanos más que seguir apoyando, invirtiendo y generando empleos para que este país salga adelante. Eso es como yo pienso, la verdad. Me gustaría entender cuando tienes tantos intereses económicos y un brazo que puede llegar a ser una herramienta o un enemigo del sistema, ¿cómo mantienes la independencia? ¿No? Pues digo, cuando tienes un grupo de empresas tan grande, muchas de ellas pueden caer bajo la ley de la regulación o la fuerza del sesgo que algún organismo gubernamental puede ejercer a cambio de ciertas concesiones en la línea editorial. O sea, ¿cómo mantienes la independencia? ¿Cómo evitas ser un rehén del sistema? Mira, lo que más vale es la audiencia. Pues, o sea, tu negocio principal te debes a la audiencia. Yo me debo a la audiencia. En el momento que la audiencia me empiece a bajar y me empiece a faltar, en ese momento me daré cuenta que estoy haciendo algo mal.
cosa que no ha sucedido. Y los negocios y el grupo diversificado tiene sus distintas prioridades y estrategias y no de alguna manera compromete el desarrollo de una por la línea editorial de la otra. Al contrario, mira, ya vivimos, todo este tema de la generación de información, que ahora ya cualquier persona es un generador de información. Antes, pues había medios tradicionales que todavía tú tenías, si quieres, margen. Ahorita ya todo se sabe, ¿o no? O sea, la gente ya estamos bajo surveillance prácticamente todo lo que hacemos. Entonces, tratamos todos los días, en serio, de generar la información adecuada de lo que nuestros, vamos a decir, teleauditorio, lectores creen. Se cura con profesionales y cumplen su objetivo. No hemos nunca generado o dejado de informar por tener que proteger algún tema empresarial. A final de cuentas, te digo, llevamos muchos años en esto. Y de alguna manera las líneas editoriales son independientemente de los intereses empresariales. Completamente. Ahora hablemos de estos intereses empresariales. Hablas de 7 áreas, ¿no? Y tú te fuiste a Harvard con la idea de transformar la empresa. ¿Qué te lleva a Harvard? Yo ya necesitaba, no sé si te ha pasado a ti, pero yo ya estaba ciclado. ¿Cuál era la situación? Pues ya había llevado mucho tiempo de CEO en la parte de medios. Ya había formado el equipo que quería, ya me había regresado a Monterrey. Se nos atraviesa pandemia y desde ahí principalmente hablé con mi padre y le dije, oye, papá, tenemos que empezar a sentar las bases del governance familiar y de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque se va a venir muy rápido esto. Entonces, nosotros, en lugar de estas divisiones independientes, había un corporativo que regía las decisiones. Entonces, quebré ese corporativo y un corporativo de 200 personas se baja a 60 y empezamos a delinear. Entonces digo, me voy a ir a Harvard a quitarme todas las arañas que tenía en ese momento, todas las telarañas. Yo no tenía un plan de contratar a unos consultores. Total, voy y hay un cuate que te lo recomiendo, que se llama Mike Tushman, que es como, no sé si es el siguiente Porter, pero tú sabes que igual seguramente te tocó en Stanford, que todos son rockstar los maestros, ¿no? Entonces este maestro, y tú sabes el cold calling y pues tienes que saber. Yo ya tenía la metodología del caso porque lo vi en la maestría y ya había estado en algunos cursos. Entonces, este maestro me daba y me daba y me daba. Y pues entonces dije, he's the one. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Dame 3 minutos porque te quiero platicar la situación que estoy. Y escúchame. Entonces le platico, terminando una clase. Este maestro es el que definió las organizaciones ambidiestras. Un tema que se llama explorar y explotar. Es un poco donde juntas las economías de escala y de las economies of scope, donde tienes que darle la vuelta, donde verdaderamente cuando está el punto de inflexión y quieres verdaderamente lanzarte y cambiar la compañía, es cuando lo haces. Si estás en la cúspide o antes, o cuando empiezas ya a bajar, a bajar la productividad, en fin, es conocido. Total, le platiqué y me dijo, oye, me interesa tu caso. Habla a mi oficina, te voy a dar 1 hora. Le hablo a la secretaria. Teníamos lunch a las 12 y me dijo, a la hora del lunch de 12 a 1. Y me dijo, yo te puedo ayudar. Mira, platica con mi socio ex McKinsey, Andrew Gibbs se llama. Su consultor se llama ChangeLogic. Y que te escuche él. Nos vamos ahí al
food court de HBS ahí en Soldiers Field, platicamos, comemos y me hace un entregable en menos de 24 horas que dije, oye, ¿qué onda con este güey? ¿Qué contenía? Un poco la historia de la organización y los pasos a seguir. Entonces terminó el curso y les dije, oigan, voy a ir a platicar internamente para ver si me pueden ayudar. Y se llama Organizational and Personal Renewal, como un refounding de la organización. Vamos y primera plática. Y le digo a mi papá, oye, tengo esto. Quiero que confíes en mí. Si no funciona, yo lo pago. Porque ves lo convencido que estoy. Pero el costo no era mucho mayor, no generaría una inestabilidad tal vez catastrófica. Sí, pero estaba convencido de que ese era el camino. ¿Qué venía? Más o menos, si puedes resumir en 2 o 3 pasos, ¿qué es lo que te comunicó? Bueno, me dice Mike Tushman, me dice, nada más te voy a pedir algo a cambio. Quiero ir a Monterrey a platicar con tu papá a ver si está convencido de hacerlo. Es lo único que te pido. Entonces platico con él, vienen a México, conocen un poco la organización aquí, se van a Monterrey, comen con mi papá. Me dijo, mira, mis hijos son los que ya traen la renda del negocio. Ponte de acuerdo con ellos. ¿Qué era? Se agarraron a 60 personas entre el C-Suite, Shared Services y mandos intermedios para que generaran un purpose, un propósito. Y de ahí valores y una serie de iniciativas de cuáles son las unidades de negocio que deben de estar y cuáles se deben de ir. Porque me dijo una de las cosas que me quedó claro, me dijo, oye, tienes que aprender a decir que no. Y lo más difícil es saber delimitar que sí, que no. Vamos a verlo. No pasa nada. Entonces, duró 6 meses esa consultoría y terminando era 2 días en HBS con los 22 del C-Suite. Entonces se generó esto. Y entonces a raíz de esto es a nivel holding. Y déjame explicarte por qué. La holding es Grupo Firmas Globales o GFG. No es por Francisco González, no tiene nada que ver. Pero es el Alphabet de Google. Nadie habla de Alphabet. Porque Google pues es igual, todo el mundo sabe que es multimedios, pero nadie sabe quién es Altea, nadie sabe quién es Foodplay, porque todo lo eclipsa la parte de medios. Uh-huh. Entonces, debido a este cambio que hicimos, los CEOs empiezan a hacer el mismo esquema. Lo hicieron, medios lo hizo con el IPADE. La parte de alimentos lo hizo con otra universidad en Monterrey. Y se empezó a hacer esta atmósfera de cambio y de transformación. Y entonces se empoderaron a los directores, se creó un propósito, se crearon unos valores y se crearon unas hunting zones. Dónde debemos de estar y dónde no. Y nos ayudó mucho para sentar las bases de esa transformación y de un governance y de un family office para poder separar las cosas, ¿sabes? Sobre todo es muy difícil cuando tienes un founder que aglutina todo en un mismo lugar. Entonces aquí es acomodar las piezas del rompecabezas con hombres y responsables. Y la verdad estoy bien contento porque ha generado un cambio. No generó inestabilidad, no hubo gente en el equipo que no entró en el esquema, vamos a decir que no supo asumir la responsabilidad. Hubo gente que se quedó chiquita, pero nos dimos cuenta que se quedó chiquita y hubo grandes sorpresas. Y ellos mismos se dieron cuenta, porque a final de cuentas se arrastra con el ejemplo. Tú sabes, el mejor ejemplo que le puedes dar a alguien es, o sea, la mejor enseñanza es el ejemplo, es lo que haces todos los días. Entonces, sí, obviamente había amenazas y desafíos, obviamente de que fuera un fracaso, pero ya llevábamos tiempo en la organización, poco a poco haciendo cambios, ¿sabes? Pero no cambios tan profundos. Y eso ha dado pie a tener mejores cuadros, a poder tener mejor time management, a poder también
preparar a la nueva generación. Y verdaderamente que sepan, a mí me encantaría, todas las generaciones, todos los miembros tienen las puertas abiertas, pero saben que van a tener que ganárselo y van a tener que esforzarse, porque no van a haber sacrificios de unos por otros. Porque si no, imagínate con qué cara le pido a la gente de la organización, con qué motivación y con qué, ¿sabes? Al contrario, decir, oigan, esto es una competitividad, es productividad, al final de cuentas son negocios. Y háblame de estos hunting zones. ¿Cuál fue tal vez la sorpresa más grande? ¿Algún negocio en el que se sentían contentos, cómodos y que te hicieron ver que era una locura estar ahí, que tenían que desinvertirse? Hicimos una plantación de teca, y esa fue iniciativa de mi papá en Tizimín, Yucatán, de 1,000 hectáreas. Tú dices, oye, 30 años plantando, pues es 30 años inyectarle capital intensivo, esperar y todo un proceso para sacar la madera de teca, que es la más preciosa y la más cara y lo que tú quieras. Le generas un bono al ambiente. Se nos vino un negocio de limpiado de lodos de perforación y se quedó solito. Lodos de perforación, ¿qué es? Al momento que el hidrocarburo sale en tierra o en mar, impregna y contamina. Todos los drillers tienen que limpiar, pero ellos no saben, entonces lo llevan para que alguien lo limpie. Nosotros lo limpiábamos. Ok. Al momento de hacer el diagnóstico, oye, pues eso ya no cabe. ¿Filosóficamente? No, nos encanta el tema de la economía circular, porque fíjate, con esa tierra se hacían blocks y adoquín. Esa tierra se limpia con cal, con cemento, en un método tradicional a la intemperie o con calor. Se limpia la tierra, se recupera el diésel lo metes otra vez al sistema, te lo pagan y la tierra la puedes utilizar para relleno o para hacer block. Entonces imagínate, es una economía circular con altos bonos limpias. Me explico, o sea, filosóficamente estábamos haciendo algo bueno para el ambiente, porque todo el mundo decía, no, yo quiero mi Jacob para sacar no sé qué tantos barriles, ¿no? O quiero mi barco para no sé qué. Entonces ya llevamos 10 años en eso. Digo, y eso ya no cabe. ¿Te interesa? Pónganlo a la venta. Y se vendió. ¿Por qué? Porque otra vez, sin que parezca arrogante, necesitamos focalizarnos en lo que sabemos hacer y sabemos hacer bien. Porque si estás a ratitos otra vez, cada vez el mundo se complica más. Entonces desincorporamos porque nos ayudaron y nos dijeron, oye, eso no cabe. ¿Me explico? Entonces decidimos adiós. Ahora, con estos cuates de Harvard, antes pues vendimos los cines, nos quedamos con los inmuebles y desarrollamos toda una inmobiliaria en tiempo y forma comercial. Es una inmobiliaria grande, comercial, industrial, donde hacemos parques industriales, centros comerciales, donde hacemos vivienda. No hacemos casas, sino hacemos infraestructura y otras. Y entonces nos dedicamos, pero de una oportunidad transformamos a otra. Entonces nos ayudaron mucho, sobre todo hunting son nuevas, pues todo lo digital, todo lo que pueda. Te voy a platicar la anécdota del deporte. Justo a esa quería llegar. Tú sabes la famosa historia de los niños campeones que se fueron y ganaron el mundial de Williamsport. Bueno, uno de esos es un compañero de escuela de mi papá, igual de prepa, que se llama Pepe Maiz, niño campeón. Conocemos a las familias de toda la vida. Resulta ser, yo hablo con mi papá, porque yo le decía a mi papá de muy niño, oye, vamos a meternos al fútbol. Me dijo, estás loco, vas a perder la cabeza. Le dije, confía en mí, los deportes y los medios van a hacer lo mismo en un futuro. Digo, no, vas a perder la cabeza. En ese momento, ¿te acuerdas? Estaban los Rayados y pasó la desafortunada tragedia de Jorge Lankenau. Se lo queda FEMSA y luego Tigres se lo queda Cemex
haz de cuenta, el fit para nosotros perfecto. No lo convencí, tampoco insistí de más. Viene y le digo, platicando con mi papá y mi hermano, nos encanta el béisbol desde niños. Entonces mi papá habla con don Pepe y nos asociamos. Un apasionado del béisbol. ¿Y qué hicimos? Le metimos el flywheel effect de entretenimiento, medios, contenido, tecnología, know-how. Y olvídate, nos fuimos a la estratosfera. Y hemos logrado, pues yo te podría decir que ahorita la franquicia de béisbol de las más importantes en México es la nuestra. Hemos tenido juegos de la Major League Baseball oficiales en nuestro estadio. Entonces el deporte es una de mis apuestas de futuro. Tú sabes que como asset class es una gran inversión. Este país necesita impulsar el deporte. Cada vez que veo los medalleros y cada vez que veo a México, lo que pasó en el tenis ahorita, súper noticia. Oye, fue a Augusta National una chava a jugar el amateur, que la ayudamos nosotros a través de una NGO que se llama Juntas. Entonces yo sí creo que México puede salir adelante en el deporte. Y aparte tiene ese efecto exponencial de generar valor en todo sentido, social, de entretenimiento, genera positivo. O sea, el positivo más positivo da positivo, ¿sabes? Pero ¿no crees que haces falta algunas cosas para que eso suceda? O sea, ves las concesiones que hacen los gobiernos locales en Estados Unidos para que se construyan estadios, cuando aquí con mucho menos dinero se podrían construir estadios de clase mundial. Lo que sucede en la primera división mexicana con el tema de ascenso y descenso, que pues hace que las ligas de ascenso, vamos a decirles, pues no existan, sino que estén ahí estancadas. Que no hay un poder adquisitivo alto como para que la gente llene estadios y entonces se haga rentable operar un estadio de clase mundial. Entiendo la tesis del deporte en Estados Unidos y yo veo como mucha gente cada vez más está invirtiendo allá. ¿Qué le falta al deporte en México para hacer un buen negocio? Ligas fuertes. ¿Cómo se hacen? Con equipos fuertes, pero con dueños fuertes. No fuertes de capital, sino con dueños que estén comprometidos en desarrollar el deporte. Ahora, efectivamente necesitas apoyo para tener infraestructura de calidad. ¿Por qué? Porque si no, pues, ¿dónde juegas, no? Y para eso sí creo que hace falta apoyo federal, estatal y municipal para que tengamos instalaciones de primer mundo. O sea, me llama mucho la atención. Se lo dije a varios encargados de la CONADE. Me llamó súper la atención. Río de Janeiro. Olvídate la playa. Tú a donde vayas ves a la gente haciendo ejercicio. Oye, te paras en la arena y tienes gimnasios de acero inoxidable que hasta te dan ganas de pararte a hacer ejercicio. Ves gente como en Harvard haciendo el rowing. Ves voleibol, ves fútbol. Brasil. No, o sea, yo creo que aquí tenemos mucho talento, pero hace falta un esfuerzo. Gobierno y IP y sociedad para que todos vayan juntos. Yo sí pensaría que puede ser una gran oportunidad. Y cuando te digo ligas fuertes es, tú ve las ligas, ve la NFL. Que ahí tampoco hay ascenso y descenso. No, pero ve la liga y ve el valor de la liga. ¿Y quién tienes en la NFL? Tienes a Jerry Jones, tienes a Kraft, tienes a la familia Hunt de Kansas City y así te vas. Pero NFL como liga, ese es el ejemplo a seguir. A ver, ve la evaluación del NFL y compáralo contra cualquier otra. Se separa de la NBA, de la Major League Baseball, de la NHL de hockey. No, de la MLS ni la cuentes porque está muy abajo. Pero se requieren ligas fuertes, que es lo que estamos haciendo en el béisbol.
La verdad, Horacio ha hecho, el comisionado, ha hecho un súper papel tratando de tener mejores dueños, mejor infraestructura y poder generar esa proximidad, porque la verdad el futuro va a ser la proximidad con Estados Unidos, que es lo que va a para pasar. Monterrey hace todo el sentido. Pero inclusive para aquí, o sea, ponte a ver. Bueno, ahora la NFL se está yendo a Brasil, no a México. Imagínate, el viewership de los equipos mexicanos de fútbol en Estados Unidos es gigante. Vi el reporte y vi toda la lógica detrás de esta iniciativa del fondo que quería invertir en la Liga Mexicana, todos los intereses que hay, pero los números están impresionantes. Va a pasar, va a llegar a pasar. ¿Cuándo y cómo? No sé. ¿Por qué? Porque son esas olas que o te subes o las pierdes, te la perdonas. o nunca te la vas a perdonar. Eso sin perder soberanía, sin perder independencia. Pero es lo que va a pasar. Seguramente algo van a inventar con MLS y con el fútbol aquí. Seguramente algo haremos con el béisbol aquí y allá. Seguramente, y es lo que está natural, es el paso natural. Te metiste al básquet también. Nos metimos al básquet y porque creemos que ese es el deporte futuro para las nuevas generaciones. ¿Porque es más fácil armar un estadio de básquet? No, porque el juego es más corto, porque es muy sencillo. Hay más acción. Hay más acción y porque ves los demográficos de cómo se está consumiendo ese deporte. Ve Caitlin Clark en Estados Unidos, la chava esta que es un fenómeno que hay. Es la Tiger Woods del básquet femenil. Entonces hay ejemplos, bueno, múltiples ejemplos y lo ves en las valorizaciones de los equipos. Sí creo que, de hecho, la NBA está muy interesada en venir acá. Y las únicas dos ciudades es México o Monterrey. Con Capitanes y con Fuerza. Pero Capitanes juega en la G League. Es una abajo de la NBA. Es como ¿cómo le llamas? Está la de ascenso y luego, ¿cómo se llama la primera A? Ya ni sé cómo se llama la que está abajo de la primera división. Pero sí tienen interés en que haya un equipo, nada más que un equipo de NBA en México, mínimo el ticket van a ser 3-4 billones de dólares. Vamos a ver quién se atreve. Seguramente un grupo y un private equity, porque ves que ya la NFL ya dejó hasta el 10% de private equity en el ownership. Y luego en la Major League Baseball se puede. En la NBA se puede. Entonces, mientras tengas la capacidad de levantar capital y generar espectáculo y no perder la razón social del deporte, pues es un ganar. Oye, y hablando del negocio del deporte, o sea, he estado viendo lo que pasa con ¿cómo se llama? La TGL, la de la liga esta de Tiger. Ah, sí, simulador. La del simulador, sí. Bueno, con lo que pasa con la Kings League Américas, el box en la velada en España, ahora Supernova en México. Estos nuevos formatos que en algunos casos son pro, como la liga de golf, pero otros que ni siquiera ni a semi-pro llega, es puro show. ¿Tú qué estás viendo en eso? ¿Es algo que te interesa o te interesa el deporte como que puro y duro más que el espectáculo? Buena pregunta. Mira, yo sí creo que el tema de la PGA y de la LIV, tú sabes, ¿no? Entraron los Saudis y cambiaron las reglas del juego. Pero es algo igual más parecido a la PGA que lo otro, ¿no? O sea, no es tan radical. Pero Tiger y Rory, no me acuerdo quién más, se juntan y dicen, oye, pues vamos a hacer, ¿no? Un espectáculo aquí distinto para cambiar la narrativa. Lo mismo pasó chécate, Bryson DeChambeau, gana el US Open y se vuelve viral y hace el golf más. Lo que pasa es que la PGA es el típico golfista ordinario, ya sabes, the old fashioned way. Llega a la LIV y hace el golf más divertido. Con deep pockets y para hacer y deshacer, ¿no? Ahora,
Yo creo que para el golf, porque te he platicado que es una de mis pasiones, yo creo que es un error que estén separadas. Porque sería más sólida una potencia unida que segregar talento. Esa es una opinión mía, personal. Pero otros tipos de historias como las que mencionabas, algunas van a venir para quedarse, otras no. Ve lo que pasó en los dobles de los US Open ahorita. Fue un fenómeno. No existía y jugaron unos contra otros. Yo creo que todo lo que esté cercano a los deportes tradicionales que generen espectáculo y que puedas traer talento. O sea, tú ver ahorita jugar Agassi, pues no está mal, ¿no? Porque imagínate ver un Agassi con un Alcaraz, te puede divertir. Yo viví de niño Boris Becker, Agassi, Pete Sampras, en fin. Entonces yo creo que muchos van a desaparecer, pero los que estén, a ver, yo te pregunto, ¿por qué crees que hay tanta afición de los Cowboys y de Pittsburgh Steelers en México? ¿Por qué crees? Porque es toda la gente que se fue a trabajar para allá y que ahora... Eran los partidos que se televisaban aquí. Entonces, sí creo que el hecho de crear afición, ¿me explico? Necesitas una fórmula de generar valor. Ahora, si Walmart compra a los Denver Broncos por $6 billones, imagínate qué tiene que ver retail. Yo no creo que compraron para poner las camisas de John Elway y de no. Ahora, el deporte, insisto, desde donde la veas, desde inversionista hasta hincha, es un pasatiempo y es un desfogue. Bueno, yo algo que veo y de hecho he estado hasta invirtiendo en esos espacios es en cosas que generan comunidad, y comunidad física. Más que comunidad virtual, toda la gente que está metida en los celulares hoy busca estos lugares de interacción que ya no necesariamente es el antro, pero ves conciertos, deportes, clubes sociales, hasta gimnasios. Es donde la gente ahora, y más que la generación Z está gastando en experiencias más que en bienes, es donde está sucediendo todo eso. Sí, y yo te preguntaría, lo vivo con Paola y mis hijas. La mejor inversión que puedes hacer con ellas, o yo en mi caso, son experiencias. Nos hemos topado en algún lado juntos y es verdaderamente con lo que se quedan. Y ahora estas generaciones nuevas están invirtiendo mucho en experiencias. Y eso es, en lugar de estar, no sé, atadas a una vivienda diciendo, no, yo prefiero viajar y conocer y luego veo y me quedo en un Airbnb No, entonces sí creo que el tema de las experiencias per se, aparte generan una externalidad positiva alrededor, que es un buen complemento pues para el desarrollo social y divertido humano, ¿no? Así lo veo, la verdad. Háblame de lo que estás haciendo ahora con el Family Office, porque bueno, una de las 3 áreas que te quedaste tú es esta de invertir el patrimonio familiar. Y no sé si algunas de estas inversiones como la de Sultanes o Fuerza Regia viene de las tesis de... No, mira, te platico. La culminación termina en Harvard. Ese fue mi proyecto, justo. Porque en el programa de 9 semanas que me fui ahí a dorms, tenías que presentar un proyecto. Y de las 5 áreas core de la organización, del holding sale medios, alimentos, real estate, deportes y vinos y licores. Ahí hay CEOs, un equipo de share services y son responsables de la parte core. Sí, 3 de ellas me llama muchísimo que son pues de esparcimiento, vinos y licores, deportes y restaurantes. Ahora tiene todo algo que ver. Hablan entre ellas. Por eso o sea, sí, no quiero tampoco destinar mucho tiempo, pero hay un flywheel effect entre ellas y todas se interconectan de una u otra manera. El Family Office empezó con el protocolo familiar. Hablamos hace muchos años con John Davis de Harvard.
Hablamos con Cristina Ruiz del Instituto de Empresa cuando hice la maestría. Fuimos a seminarios. Y total, aglutinamos todos esos esfuerzos, contratamos un asesor y redactamos una parte importante del Family Office, es el Family Governance, que es el que regula el desarrollo de los miembros de la familia, adentro y afuera de la empresa, las reglas. Segundo, maneja inversiones alternativas. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir, los foundations del Family Office no operan negocios. No queremos operar negocios. Y invertimos hasta 10 empresas de diferentes tickets que no las hemos llenado. ¿Al año? No, unas entran y otras salen. Son portafolio de 10. De 10. Tope de 10. ¿Con qué finalidad? Con tener un incentivo de estarle dando vueltas a la generación de valor. Si no, pues ahí se quedan. No hace sentido. Si quieres verlo como no un private equity, pero como un tipo mini boutique de private equity. Y entonces ahí no compran control, compran hasta 0, qué porcentajes. 40, 50, 10, 15. Y estas inversiones tienen que hacer sentido con el grupo de empresas para que puedas potenciarlas 0. a través de esas sinergias. No necesariamente. Por ejemplo, hay una de biotech, no tiene que ver. Hay una que hicimos de online gambling que sí tiene que ver, pero no operamos. ¿En México o fuera? En México, con un socio americano. ¿Cuál es? ¿Se puede saber? ¿No? Sí, se llama RSI, es un SPAC, pero la marca se llama Rushbet. Rushbet. Sí, la he visto. Pero lo operan los americanos. Teníamos, por ejemplo, wholesale, fintech. Pero lo que hacemos tratamos de hacer un hedge natural. Porque si ya tenemos cierto riesgo en el core, buscamos que ese sea otro tipo de riesgo. Esa es la otra, vamos a decir, le llamamos inversiones alternativas e incubadora, que ahí pueden hacer y luego se puede ir para adentro de las core o bien se queda adentro sin operar. Y la tercera maneja las inversiones patrimoniales de la familia. De tanto de sus miembros como... Y se llama Goal Capital de González Albuerne. Mi mamá se pide Albuerne y mi papá se pide a González. Entonces de los 4, o de mi mamá y de mi papá y de mis hermanos y obviamente de toda la familia. ¿Y hay algún tipo de criterio para evaluar estas empresas? ¿O? Sí, tenemos de alguna manera sector, obviamente. Nos gusta sectores. Por ejemplo, estábamos viendo un tema ahorita de data centers. Por todo el tema de AI y todo. O sea, buscamos... Pues ahí deberías de hablar con Sergio Rosenhaus, que trae la idea de aventarse una segunda ronda. Bueno, pero estamos viendo opciones tanto aquí como en Estados Unidos. Porque creemos que nos gusta ir, por ejemplo, esto que te digo de biotech. Tú sabes que el hit rate es bien bajo, pero si la pegas y son tickets chiquitos. Entonces lo promediamos. Entonces, decálogo que tú digas, tienes un decálogo no existe. Pero nos vamos por sectores, por tickets, obviamente, y en función de eso, normalmente pedimos un asiento en el consejo, sobre todo para estar. Porque mira, tienes de dos. O le inviertes un papel de X empresa blue chip y ahí te quedas con un lockdown de X número de años y te recomiendo, tienes tantas X y se acabó. O tienes de alguna manera información y la información es súper valiosa. Y la usas en otro lado. Y lo puedes capitalizar. Ahora, hay un director que ve y él me reporta a mí y eso es lo que hacemos en el Family Office, esas 3. Tengo varios miembros de la familia que opinan, pero no tiene nada que ver con el core de la organización. Hablabas, Pancho, de que este curso de Harvard hablaba de evolución o refundación profesional, pero también personal. ¿Qué significó eso para ti? A ver, estás transicionando a un rol menos operativo, más estratégico,
Pero eso sigue siendo una parte de tu identidad. ¿Qué hay de lo demás? Pues mira, mi balance, verdaderamente gran parte del éxito que yo he tenido profesional, que lo considero yo éxito, es por Paola, mi esposa. O sea, el complemento, somos tan distintos que el complemento es increíble. Por un lado. Por otro lado, mis hijas me dan una tranquilidad y una razón de exigencia y de ánimo y de crear increíble. Entonces, cuando tienes este tipo de experiencias, primero dices, no, quiero aprender y mi network que voy a tener, voy a conocer a gente increíble. Pero lo que más valoras a la larga es porque te vas 9 semanas y pues estaba en un dorm y estaba con la misma gente 9 semanas. Entonces todo todo el tema personal. Yo siempre lo pongo en primer plano o trato de ponerlo en primer plano. Y en ocasiones, pues no se puede porque también tú sabes que el tema empresarial es súper demandante. Pero me da mucha paz y mucha tranquilidad el, el, el poder llevar una relación tan padre. Ella es una pintora exitosa, ha expuesto en varias partes de México, en algunos países y crea. Ella viene de una familia de creadores. Su papá y su abuelo son una eminencia en el mundo de la siderurgia. Entonces ella es súper creativa en su mundo, ¿verdad? Entonces el tema de lo que hablábamos del arte al inicio de la plática, sin lugar a dudas, ella ha sido un motor. Me encanta. Hicimos una fundación donde promovemos y vamos a legar todo el arte. Tenemos más de 400 obras. Y ¿De ella? No. Se llama Fundación Milenio, que impulsa no sabes, hemos hecho proyectos bien padres con compositores, con la Sociedad de Autores y Compositores, con artesanos, con artistas de media emergentes, consagrados. O sea, por darte una idea, Arturo Rivera, que ya falleció, tenemos obra de él, del maestro Icaza, que ya falleció, de todos los oaxaqueños que te imagines, de Sergio, que es buen amigo nuestro, de Filemón, de Amador Montes. Pero hacemos mucho esto porque la verdad el arte es súper aprendizaje. Entonces todo esto que no se ve, y es bueno decirlo, se debe a mi paz mental, ¿sabes? Porque si no, en este mundo tan deprisa, ¿no? Y de estar en 50 cosas. Entonces eso lo valoro mucho. Por eso te digo que insisto mucho en el tema del manejo del tiempo. ¿Quién eres hoy que no eras hace 3, 4 años? Pues sí creo que por episodios duros que han sucedido, me he vuelto más aprensivo y más cerca de mi familia. ¿Cómo qué? Pues dedico más tiempo de calidad a algunos temas de salud. Nada, no me gustaría entrar en estos temas, pero me ha ayudado a valorar más de lo que es, ¿no? De lo que estamos aquí, ¿no? Y sobre todo que ves pasar el tiempo y pues se te va de las manos, ¿no? Y al mismo tiempo darle las herramientas de que vuelen y que se desarrollen, ¿sabes? Entonces sí, ese balance familiar me da mucha paz, mucha tranquilidad y obviamente felicidad, ¿no? ¿Cómo te cuidas a ti todos los días? Sé que haces yoga 2 veces al día, haces no tanto. fasting, Sí. Corres. ¿Cómo se ve una rutina de cuidado personal de un día tradicional o normal tuyo? Hago el ayuno, trato, ¿Ayuno de cuánto tiempo? De 16 horas. ¿En la noche no cenas o no desayunas? No desayuno. Trato de hacer ejercicio a la hora de la comida. No siempre lo logro. Me cuesta mucho trabajo hacerlo en la mañana.
El ejercicio, si no lo hago tipo 7 de la noche. Porque no eres morning person. Sí ¿o? soy, pero me gusta amanecer Tranquilo. tranquilo, reflexionar, ¿Cómo ¿sabes? se ven las primeras 2 horas? Dormir lo suficiente. Trato de dormir 8 horas, 7. No siempre lo logro. Tengo que hacer ejercicio. Sí o sí, de lunes a lunes. No descanso ningún día. ¿Y qué clasifica como ejercicio? Yoga, correr, golf, pero camino los 18 hoyos. O sea, pero tiene que ser una buena sesión o si te No. avientas 20 minutitos de algo. No, ponle tú 45 minutos. Hago algo de tipo box, pero tipo con costal y sobre todo para sacar estrés, ¿sabes? Trato de alimentarme muy bien. ¿Cómo comes? Poco carbohidrato, postres nada, excepto fruta, muy poco. El fin de semana sí no cumplo siempre, ¿no? Porque pues tengo compromisos ¿Tomas? sociales, poco. Verdaderamente me gusta hard liquor, casi no, cada vez menos. Vino, cerveza, pero cada vez me gusta menos. Oye, este negocio del vino, ¿te gusta mucho el vino también? Me Tomarlo, gusta. operarlo. No, no te voy a decir, sí, me gusta. Esto salió cuando estaba de maestría en Madrid. Mi papá nos visita y nos dice, acompáñanos a ver viñedos. Vimos varios, no nos gustó y luego llegó uno y luego llegaron 5. Pero para comprarlos. Sí. Y compramos. Porque yo cuando le digo a alguien, acompáñame a ver viñedos, es ir a tomarme 1 o 2 copas. No es ir a comprarlos. Aquí fue porque era un negocio también interesante inmobiliario. Son más de 1,000 hectáreas de propiedades muy valiosas, pero al mismo tiempo nos gusta el mundo y también como una estrategia de diversificación. La iniciativa fue de mi papá, no fue mía. Esa fue 100% de él. Yo la apoyé y la sigo apoyando porque nos gusta también tener diferentes huevos en diferentes canastas. Y creemos todavía que independientemente de esta tendencia de bajar mucho el consumo, si han visto las estadísticas de consumo de hard liquor, todavía el tema del vino da y da para largo. Bueno, en Estados Unidos creo que ha bajado No, tremendo. pero en los más que últimos todo, 2 años. sí, pero sobre todo más el hard liquor y también en general todo el alcohol. Pero pues no es lo mismo que te tomes una copa que tenga 15 grados de alcohol o 5.5 o 7 de una cerveza a que te tomes uno de 30 o de 40. ¿No? Y aparte el vino también es Lubricante social. exacto, antioxidante, tiene otras cosas, ¿no? Entonces sí me gusta. Tenemos un superdirector, Fernando Zaratiegui, que ve el negocio desde España. Y aquí en México lo ve Federico Martínez también, que es muy bueno. ¿Cuál sería de las marcas o las etiquetas que manejan? ¿Cuál es la que más se vende aquí en México? Cheiroso. Y empieza a crecer una que es de Rueda, que es un vino, una uva verdejo, que seguramente has escuchado la de Albariño. Bueno, verdejo es de Rueda. Y esa está mejor que cualquier Albariño y está agarrando mucha atracción aquí en México también. ¿Hay algo que te falta hacer? Buena pregunta. Seguramente sí. No lo tengo en el radar porque tengo otras prioridades ahorita. Quiero como sembrar este camino que te estoy diciendo, estoy pavimentando para que crezca y tratar de regresar. He sido súper afortunado y es por eso yo creo que de mi abuelo heredé toda la parte filantrópica. Me encanta, participo en muchos temas. Sí, me llamó mucho la atención porque no, o sea, cuando dices muchos no es una exageración. No. Tengo 4 causas que me encantan y les dedico tiempo. Me gustaría dedicarles más, pero no me da. Que es el Teletón, que es el patronato del Instituto de Cancerología que me tocó liderar por 10 años, que ahora estoy de consejero. La fundación del IMSS, que también hay mucho que hacer. Tenemos un sistema de salud increíble. O sea, el IMSS es una joya. A pesar de todo lo que escuchamos de deficiencias y demás, yo me siento muy orgulloso del sistema de IMSS que tenemos en este país. Seguramente hay mucho que mejorar,
pero tenemos una cantidad de eminencias y de médicos y de enfermeras son verdaderos ángeles, en fin. Y hago otras cosas del deporte y eso me encanta. Me siento bien, ¿sabes? Y como que no hay, cuando ayudas a alguien, y eso es algo, nunca vas a ver que salgamos y que veas una placa. A nosotros nos gusta hacer obra social sin que nadie se dé cuenta, porque creemos que esa es la que importa. Háblame de esta frase de nada es eterno, todo es pasajero, disfruta la vida y sirve al prójimo. Pues mira, lo dije en alguna entrevista que me hicieron, creo, por los 90 años de la empresa, creo. Sí creo que estamos de paso, ¿eh? Entonces, por eso otra vez el time management. No te vas a llevar, no me voy a llevar absolutamente nada más que buenos recuerdos y el legado que vas a dejar. Entonces, dedicar tu tiempo de la mejor manera posible. Que me gusta esas gráficas que pusiste en tu libro que hablas de en el embudo, que empiezas a discriminar cosas, que te empiezas a quitar la complejidad. Dices, a ver, igualito acá es verdaderamente hacer las cosas que te hagan feliz, donde sientas que estás haciendo un cambio. Y te digo, se siente bien ayudar. No sé si te ha tocado cuando ayudas a alguien, por más éxito que tengas en una empresa, que te den un premio, que hayas hecho una inversión extraordinaria, que hayas tenido el mejor retorno que quieras, no se asemeja ni tantito cuando alguien te dice, neta, gracias, porque, no sé, me cambiaste la vida, me abriste los ojos, o le hice oportunidad a mi hijo. Hay una película Priceless, noventerísima que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo de filantropía o ayuda o servicio social, pero es una película que se trata está creo que situada, no sé si en Inglaterra, y de un cuate que organiza raves de los 90s, ¿no? Y entonces es un tipo que por primera vez va a un rave y entonces te narra toda la experiencia psicodélica de toda su primera noche. Pero al final, después de una redada, después de 1000 problemas, acaba la fiesta y se le acerca al que la organizó y le dice, ¿por qué? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué tanto problema? Y se voltea este cuate y le dice, lo hago por the nod, por el sí. Y le dice, the nod, sí. Cuando la gente nada más se está yendo, me voltea a ver y asienta la cabeza como diciendo, gracias. Y no te tienen que dar las gracias, pero nada más sentir que provocaste ese sentimiento, yo creo que es a lo que te refieres. No, sí, no, y es, ¿cómo te diré? Es bien difícil cuantitativamente describirlo. Pero cuando ves a alguien que dices, oye, es que yo apoyé a este cuate y fíjate lo que logró, o hizo esto, o generó esta eminencia, o pudo echar adelante a su familia, o se curó, se siente bien. Entonces eso a mí la verdad por eso no busco, normalmente en las empresas tú sabes que los puestos y las grillas y el poder y quién sube y quién baja. A mí eso no. A mí. ¿Será que por eso te digo, soy afortunado? Ahora, no me han dado nada gratis. Obviamente me ayudaron. Amanecí protegido, crecí protegido, pero ha sido a base de esfuerzo. No ha sido así como, ¿sabes? Garantizado, ¿no? Pancho, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Que sigan sus sueños, por más absurdos que sean, y que hagan lo que los haga felices. Y que verdaderamente sean las personas que quieran ser. Sería mi mensaje, la verdad. Sobre todo la felicidad. Pancho, pues gracias por estar hoy aquí, por
tal vez dejar la prudencia a un lado y hablar más de lo que sueles hablar hoy. Eres un crack. Cada vez que hablo con gente que te conoce, bueno, pues no puede decir más que cosas buenas de ti. Conociendo lo que han hecho en el grupo, el legado que están dejando es impresionante. Y bueno, que lo hayas venido a compartir hoy, te lo agradezco mucho. ¿Dónde puede la gente seguirte, contactarte, saber más de cualquiera de los proyectos que tienes ahorita? ¿Cuál sería la mejor manera? Mira, no soy tan bueno para redes sociales, por lo mismo que te platico que de hecho yo le decía un poco esta personalidad en las redes sociales era un poco pues, porque estoy en una empresa de comunicación. Tengo que estar en este rol porque pues la transformación hay que estar en este rol. Entonces tengo X que casi no lo uso y tengo Instagram, cualquiera de esas dos. Y si no, seguramente en un correo. Pero una de las cosas es trato de siempre contestar. Eso de que... ¿Cuál sería la mejor vía para contactarte? ¿Un correo o un mensaje directo en Instagram? Pues en Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Es Pancho GZZ de González ALB de Albuerne. Pero puede ser por ahí, si no dejo un correo. Pero lo que pasa es que el correo cada vez se usa menos y preferiría mejor por ahí y ahí está más fácil y prometo contestarles. ¿Algo que quieras agregar? Agradecerte. La verdad te debo decir que desde que te conocí, cuando me invitaste a tu casa, no estoy acostumbrado. Y así como cuando leí tu libro que dices que te has dedicado parte de tu tiempo a conocer gente, yo también he hecho eso lo mismo y me identifico ahí contigo. Y creo que también es importante de vez en cuando salir. Y me sentí cómodo contigo y acepté tu invitación porque me gusta lo que haces y me siento cómodo y espero que sea la primera de muchas y en lo que yo también pueda servir, ya sabes que cuentas conmigo. Oye, yo te quiero agradecer honesta y profundamente por haberte tomado el tiempo de leer el libro. Del libro del que habla Pancho es Haz lo que importa, que aquí lo trae. Ahorita se lo vamos a firmar. Y gracias por prepararte así. Significa mucho. Gracias. Venga, pues gracias, Pancho. Gracias, Uso. Muchas gracias por escuchar este episodio y antes de irme, no olvides que si quieres recibir un correo muy corto pero cargado de valor de mi parte todos los días, de lunes a viernes, puedes registrarte para recibir Oso Traba Daily. Todos los días estaré compartiendo alguna noticia, alguna lección, alguna herramienta que pueden ayudarte a ti a mejorar tu negocio, a crecer tu empresa, a ser más productivo y a tener una vida más plena en general. Así que si no te quieres perder de esta información cargada de valor para ti, simplemente ve a cracks.la/correo, déjame tu mail y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.